Bueno, pues hoy vamos a hablar de el cáncer de esófago. Y bueno, vamos a empezar hablando de la epidemiología. Es una enfermedad que en realidad son dos. Ahorita vamos a ver por qué. A nivel global diagnostican 5,072, 572,000, perdón, 34 nuevos casos de cáncer de esófago. Y de estos 508,585 muertes al año. Está compuesto por dos enfermedades epidemiológicas y patológicamente diferentes. ¿Estas cuáles van a ser? Va a ser el carcinoma de células escamosas y el adenocarcinoma. Y vamos a ver, conforme vaya la clase, que cada vez los tratamientos se van a ir individualizando más, aunque por el momento, pues, las tratamos más o menos de una manera similar. Es la octava causa de cáncer a nivel mundial y la sexta causa de muerte relacionada a cáncer. Así que, como vamos a ver más adelante, es un cáncer que se espera que se vaya duplicando. Entonces, no es despreciable el conocer de esta entidad. Bueno, en cuanto al carcinoma de células escamosas, es el que tradicionalmente había sido el más común. E incluso se conoce un lugar que se llama el cinturón del cáncer esofágico, que abarca lo que es el este de África, el norte de China, Asia Central y parte de Irán. Y son lugares donde es endémico. Y el riesgo es hasta 20 a 30%, de 20 a 30 veces mayor que en Estados Unidos. El otro lugar donde tenemos una alta incidencia es en Sudamérica, principalmente en la zona de Brasil. A lo que explica esta alta incidencia en estos lugares, pues es que son lugares donde se consume mucho alcohol, hay un tabaquismo de manera predominante, hay alta incidencia de virus del papiloma humano, que vamos a ver más adelante, son factores de riesgo para este tipo de cáncer. También, por ejemplo, las bebidas muy calientes en ciertos lugares como en Irán, pues se han relacionado con el consumo de estas bebidas, el té muy caliente desde temprana edad, pues se ha relacionado con la aparición de este tipo de cáncer, más predisposición genética en estas poblaciones. Pero aquí viene lo interesante, el adenocarcinoma, para que veamos que es una enfermedad muy, muy diferente, está en el lugar opuesto. Vemos que las más altas incidencias se van a encontrar en Europa, en Australia, y bueno, también en menor cantidad, pues en Estados Unidos, ¿no? Vamos a ver que aquí predomina en lugares industrializados y eso se va a deber a que sus factores de riesgo son distintos. De hecho, en lugares como Australia y Estados Unidos, conforme vemos que ha habido un cambio y conforme estos países han incrementado su industrialización, ha disminuido el carcinoma de células escamosas, pero el adenocarcinoma ha ido paulatinamente aumentando. De hecho, mientras que el cáncer de pulmón se ha mantenido en los últimos años relativamente estable, con una pequeña tendencia a la baja en Estados Unidos, por ejemplo, el adenocarcinoma de esófago ha seguido continuamente aumentando. Aquí vemos que en el adenocarcinoma de esófago, los países que tienen mayor incidencia son países de primer mundo, industrializados, muy diferente a lo que les acabo de mencionar del carcinoma de células escamosas. Y bueno, aquí en cuanto al nivel mundial, en el Globocal 2018, vemos que pues no ocupa un lugar despreciable, aunque es el más pequeño de los principales cánceres, pues se espera que siga aumentando esta tasa. Y bueno, ¿cómo nos va a nosotros en México? Bueno, en esta tablita donde entramos en Centroamérica, pues vemos que tenemos realmente no es un cáncer muy, muy predominante en nuestro país. Y tenemos una incidencia baja y una mortalidad baja, ¿verdad? Como es de esperarse. Mortalidad baja porque pues, la incidencia es baja, no porque les vaya muy bien. Y en esta tabla donde vemos México comparado con el mundo, pues vemos que realmente también está muy abajo en la tabla de los cánceres, está justo abajo de tiroides y justo abajo del cáncer de ovario. En cuanto a la epidemiología, bueno, pues la sobrevida a 5 años afortunadamente ha ido mejorando, pero se ha estacionado alrededor del 20%.
Y ahorita vamos a ver los factores que afectan eso. ¿Eso es por qué? Pues porque nos va a dar síntomas ya que está avanzada la enfermedad. Afortunadamente, pues mucho de lo que hablemos sobre el tratamiento es lo que ha permitido que esta sobrevida pues se eleve, ¿no? Del 4% al 20%, al 15-20%. Es una enfermedad predominantemente de hombres, de los dos tipos, tanto del carcinoma de células escamosas como el epidermoide, y aumenta la incidencia con la edad. La mayor incidencia se encuentra entre los 65 y los 70 años. Y en México, pues no tenemos mucha información, lo que hemos comentado en clases pasadas. La información que tenemos al respecto en nuestro país es el registro histopatológico de neoplasias malignas del 2003, que pues reportó que solamente 734 casos, ocupaba el sexto lugar en cáncer del aparato gastrointestinal. Y bueno, la del INCAN también se hizo también se hizo este estudio entre el 2000 y el 2004, donde se confirmó por lo mismo, ¿no? Que los mismos datos que se saben alrededor del mundo, pues hay una mayor incidencia en hombres, principalmente a los 65 años. Y bueno, incluso en este estudio de incidencia de cáncer que se realizó en Toluca en el 2014, ni siquiera aparece como un cáncer aparte. Se le agrupa aquí entre otros. Entonces, bueno, pues sí, no forma parte de los principales cánceres del país, pero bueno, pues como estábamos mencionando, ¿verdad? Pues es un cáncer que va hacia la alta. Y lamentablemente, pues del 50 al 80% de los pacientes al momento del diagnóstico tienen una enfermedad incurable. ¿Cuáles van a ser los factores de riesgo? Bueno, aquí vamos a ver que son casi opuestos, casi. En el de cáncer de células escamosas, el principal factor de riesgo es el tabaquismo. El tabaquismo en zonas endémicas, pues aumenta el riesgo de padecerlo solamente 2 a 3 veces, pero en zonas donde no es endémico, aumenta el riesgo hasta 9 veces. El alcohol también es uno de los factores de riesgo principales. Se sospecha que es por el metabolismo del alcohol, la exposición del aldehído a la mucosa esofágica, a las células escamosas del esófago. No, eso va a provocar un daño repetido que va a terminar en esta enfermedad. De hecho, una de las teorías es que los asiáticos no metabolizan el alcohol de manera pues, tan eficiente como las razas de Occidente. Y eso pudiera explicar por qué allá es más prevalente, ¿no? En estas zonas. En cuanto a la dieta, pues el consumo de nitrosamidas, las altas temperaturas, la exposición esofágica a altas temperaturas, dieta alta en carnes, dieta baja en vegetales y en verduras, pues ya en menor cantidad también se ha encontrado relacionada. De hecho, en algunos pacientes pues se ha visto que hay una deficiencia de vitamina A y vitamina E. También la gastrectomía previa, gastritis atrófica, enfermedades esofágicas subyacentes también es un dato interesante. Pacientes que han consumido de manera accidental o en un intento de suicidio sosa cáustica, tienen también muchas veces más incrementado el riesgo de padecer cáncer de células escamosas. Pacientes que consumen bifosfonatos o ya en menor medida, pues pacientes expuestos a BPH. Y bueno, en cuanto al adenocarcinoma, el adenocarcinoma básicamente es esófago de Barrett, que evolucionó a una lesión maligna. El esófago de Barrett, recordemos que es un tejido preneoplásico, en que el epitelio escamoso esofágico se ve reemplazado por mucosa de tipo columnal, intestinal. Y el principal factor de riesgo va a ser una enfermedad por reflujo gastroesofágico. El tabaquismo juega un rol, pero es muy diferente al carcinoma de células escamosas, donde es el factor principal. Aquí solamente juega un rol. Y otro rol que también podría explicar por qué está cada vez en mayor alza este tipo de cáncer, pues es la obesidad abdominal. Ahorita vamos a profundizar un poquito más en eso. También se ha relacionado un poco al BPH,
La colecistectomía, pues por motivos obvios, ¿no? El reflujo tanto de ácido gástrico como de contenido biliar repetido va a ser la lesión que pues, nos va a predisponer al desarrollo de esófago de Barrett. Factores protectores, contrario al cáncer gástrico, como se verá en otras clases, pues el H. pylori aquí es un factor protector, tal vez porque lleva a una atrofia del tejido. Se ha encontrado que es inversamente proporcional la infección de H. pylori con el desarrollo de adenocarcinoma esofágico. En cuanto a pacientes que consumen aspirina o antiinflamatorios no esteroideos y estatinas, se han encontrado estudios donde pueden ofrecer un factor protector, aunque pues todavía no de una manera en que la podamos recomendar. Aquí me gustó esta tablita porque viene así muy rápido. Lamentablemente casi todo lo que mencionamos del cáncer de células, del carcinoma de células escamosas, se relaciona con un bajo estrato social, tal vez por eso pues, es más común en lugares de tercer mundo. Está el consumo de nitrosaminas, la exposición a hidrocarburos poliaromáticos, que básicamente pues, es el humo del tabaco, y pues la exposición a Helicobacter pylori. Mientras que en el adenocarcinoma, no, el mayor factor de riesgo va a ser el reflujo gastroesofágico y el desarrollo de esófago de Barrett, con la obesidad siendo un factor de riesgo moderado. Y bueno, en cuanto al reflujo gastroesofágico, pues también es una enfermedad sumamente común. Vemos que hay cierta traslape entre la frecuencia de esta enfermedad con los lugares donde pues, se ha manifestado más el adenocarcinoma de esófago. Vemos que los pacientes que reportan tener reflujo diario tienen mayor riesgo de desarrollar adenocarcinoma de esófago. También la duración es importante, encontrando un aumento muy significativo en los pacientes que tienen más de 30 años con el reflujo. Sin embargo, pues a pesar de que es el factor de riesgo principal, no podemos hacer o no se han podido desarrollar medidas de estratificación, medidas preventivas, perdón, para el adenocarcinoma, porque es sumamente común, es una enfermedad sumamente común y de los cuales de todos estos, una cantidad muy pequeña es la que va a desarrollar esófago de Barrett y de estos una cantidad aún más pequeña es la que va a desarrollar adenocarcinomas y tomando en cuenta que la endoscopía pues no es un estudio ni barato ni fácil de realizar, pues están buscando nuevas formas de tratar de detectarlo a tiempo. Uno de ellos está viendo algo de endoscopía a través de la nariz nasal y una citoesponja, me parece que es la que solamente involucra el deglutir la esponja y con dos degluciones, pues puedes recoger las células que te pudieran ayudar a detectar el cáncer en estadios tempranos. Pues esas son cosas interesantes, ¿no? que hay para la prevención, pero pues todavía no están bien estandarizadas. En cuanto a la obesidad, pues es una epidemia a nivel mundial, ya lo sabemos. Y lo interesante también aquí es que simplemente el sobrepeso ya aumenta la posibilidad de desarrollar adenocarcinoma gástrico. Y ya cuando pues, tu índice de masa corporal sobrepasa los 30, pues ya el riesgo es mucho más alto. ¿Pero a qué nos referimos con la obesidad y este riesgo? ¿Cómo podrían estar relacionados? Bueno, cuando hablamos de obesidad, en este caso, estamos hablando de obesidad abdominal. En este caso también estamos hablando de obesidad visceral. Es todo esto que se ve aquí en verde. Y la obesidad visceral va a actuar de dos maneras. De una manera humoral, en la que nos va a secretar, sustancias inflamatorias que van a estar acelerando la evolución de la lesión de displasia a una neoplasia. Y va a tener una forma mecánica, porque pues si tienes una panzota, ¿verdad? Ahí un peso sobre el estómago al acostarte, pues va a provocar que estés con mayor cantidad de reflujo. Entonces, estos dos mecanismos van a hacer sinergia y pues nos van a provocar que aumente la incidencia. Aquí es un estudio nomás para mostrar que
Los AINES se ha visto que tiene un papel protector, como en muchas otras enfermedades, como lo hemos mencionado en cuanto al cáncer de colon. Sin embargo, pues todavía no podemos encontrar la forma de usarlo como un protector de manera estandarizada, ¿no? Por los efectos secundarios. Y bueno, pues aquí vemos que a veces pues no tenemos exactamente bien definido cuáles son los factores de riesgo para esófago de Barrett, cuáles son los factores de riesgo para que se vuelva esófago de Barrett a adenocarcinoma y cuáles son los factores de riesgo para adenocarcinoma. Entonces faltan más estudios al respecto. Sin embargo, pues podemos ver que lo que tiene más consistencia es que sea una enfermedad principalmente de hombres caucásicos y principalmente de hombres caucásicos con reflujo. Bueno, y en cuanto a la patogénesis de esta enfermedad, pues tenemos aquí los dos caminos, ¿no? Aquí tenemos nuestro epitelio esofágico normal. Nos podemos ir por dos ramas, ¿no? Una es que sea un adenocarcinoma, un carcinoma de células escamosas, y tenemos una lesión, un insulto repetitivo, ya sea alcohol, tabaco, exposición a sustancias calientes, y se empieza a desarrollar una hiperplasia escamosa. Aquí empieza a haber mutaciones, principalmente en el P53, en el CDKN2A y en el gen del retinoblastoma, el cual se empieza a sobreexpresar, y ocurre la displasia escamosa, que termina evolucionando a un carcinoma de células escamosas, que va a ser muy similar realmente a la mayoría de los carcinomas de cabeza y cuello que ya vimos. Mientras tanto, el adenocarcinoma, primero tenemos que desarrollar antes que nada el esófago de Barrett, que va a ser principalmente causado por la exposición repetida a reflujo biliar o de ácido gástrico. Y ya el mismo esófago de Barrett ya tiene una alteración genética muy conocida, que es la transversión AC. Posteriormente, por otros factores de riesgo que, les digo, todavía no estamos muy seguros cuáles son, va a empezar a haber dos mecanismos. Uno en el que va a haber mutaciones, por ejemplo, a la SMAD4, o va a haber, o se van a ocurrir unas lesiones cromosomales en las que hay una inestabilidad cromosomal a gran escala, aparece una aneuploidia y se pierde, por ejemplo, el TP53, ¿no? Y en este caso, pues ya se desarrolla se termina desarrollando pues el adenocarcinoma de esófago. Ahora, todo esto de las diferencias moleculares es importante, porque vamos a ver que para allá está dirigido los tratamientos a futuro. En resumen, ¿no? El carcinoma de células escamosas tiene más mutaciones, sobre todo el P53, mientras que el adenocarcinoma tiende a tener más amplificaciones. Hay mayores amplificaciones de los genes. Y bueno, las manifestaciones clínicas lamentablemente son muy vagas. La disfagia es progresiva, la pérdida de peso es más común. Es común en los dos, perdón, y pues una anemia por deficiencia de hierro, pues debido al sangrado crónico, ¿no? Estas lesiones tienden a ulcerarse y a provocar sangrados. Entonces, en 74% de los pacientes, el principal síntoma va a ser la disfagia. Tal vez lo más útil es clasificar al paciente, ¿no? El paciente en un fenotipo clínico, tal vez. Por ejemplo, carcinoma de células escamosas va a ser un paciente con principalmente disfagia, una pérdida de peso y una historia de consumo de tabaquismo y etilismo. Y mientras que el adenocarcinoma vamos a tener un hombre blanco con reflujo gastroesofágico de larga evolución y con un desarrollo de disfagia reciente. Aquí les puse tantito cuáles son los grados de la disfagia, nomás para que nos acordemos. Y pues la edad va a ser entre los 40 y los 60 años, lo que ya habíamos mencionado. Bueno, anteriormente el estudio que se realizaba ya realmente no es recomendado. Es la esofagografía con bario. Aquí tenemos el signo de la manzana mordida, que era el que se buscaba, ¿no? Que nos indicaba que podía haber ahí una lesión. Ya no se usa actualmente el gold standard, va a ser la endoscopía con biopsia.
La biopsia que se tiene que realizar tienen que ser mínimo 6 biopsias y nos va a confirmar el diagnóstico en 90% de los casos. También se puede utilizar la cromoendoscopía con Lugol, que es una tinción. Y bueno, aquí la vemos, ¿no? Aquí está la endoscopía, aquí podemos ver las lesiones, como se ven. Y bueno, otra ventaja de la endoscopía es que podemos hacer el ultrasonido endoscópico, que si tenemos esto, pues es una maravilla, ¿verdad? Porque nos permite realizar una biopsia guiada que nos da una sensibilidad del 99% en las lesiones y una especificidad del 95%. Y es muy útil, sobre todo en tumores que pues no se alcancen a ver en la luz, ¿no? Que estén estén en la parte de la muscular, no se vean en la luz, o que, por ejemplo, también nos sirve para medir de una buena manera la extensión del tumor, para tener una buena extensión del tumor. Y bueno, pues también si le adicionamos muestras de citología, pues bueno, pues la especificidad sube hasta el 100%, ¿no? La broncoscopia hay que también tomarla en cuenta, que va a ser se debe de realizar en pacientes que tienen arriba o al nivel de la carina en la lesión, o más que nada, pues en el tercio medio, ¿no? Eso ahorita voy a decirlo, porque en este cáncer también una característica muy importante es que para el tratamiento es a veces más importante la localización que la histología en sí. Alemán, regrésate nada más, porfa, a la imagen donde pusiste la endoscopía, el ultrasonido endoscópico, porfa. ¿Cuál era? Ese. Aquí nada más, esto del ultrasonido endoscópico es muy importante que lo sepan porque ayer, cuando veíamos lo de melanoma, que les explicaba que la T en melanoma del TNM dependía de la profundidad de invasión. O sea, al final el TNM no es para que se lo aprendan de memoria, pero que sí sepan que el T nos va a hablar de el avance de la enfermedad. Entonces, en melanoma importa más la profundidad de invasión que en sí el tamaño del tumor. En esófago y en la gran mayoría de los tumores del aparato digestivo, ahora que ya vamos a empezar con tubo digestivo, van a ver que importa la profundidad en cuanto a las capas del esófago. Por eso es que el ultrasonido endoscópico nos ayuda a determinar si el tumor está localizado solo en la mucosa, está localizado en la muscular o está llegando a la serosa o la está sobrepasando. Y además nos puede detectar ganglios sospechosos a nivel regional, o sea, alrededor del esófago, aquellos ganglios que se vean que puedan estar infiltrados. Y con el mismo procedimiento se pueden hacer biopsias guiadas de esos ganglios. Así lo que se puede hacer también, por ejemplo, en una broncoscopía. La ventaja de esto, pues, es que en los pacientes que nosotros consideramos que puedan ser candidatos a cirugía, siempre se les tiene que hacer ultrasonido endoscópico. Si nosotros detectamos una lesión esofágica pequeña que pudiera no estar invadiendo todas las capas, hay que valorar si hay ganglios sospechosos, porque si hay ganglios, el paciente va a ir a otro tratamiento antes de la cirugía. Pero si no hay ganglios y la enfermedad está solo en la mucosa, pudiera ser candidato a un procedimiento quirúrgico, que obviamente es muy raro que pase, pero si llegamos a detectarlo es un beneficio para el paciente. Entonces, que sepan que existe el ultrasonido endoscópico, tiene muchas utilidades, cada vez más, pero oncológicamente a nosotros nos sirve en los tumores de tubo digestivo, principalmente esófago y estómago. Y lo que mencionaban de la cromoendoscopía, esto también es una parte de la endoscopía que está en auge, donde ellos utilizan luces especiales, diferentes tonalidades y tipos de luz, y les va dando, no solo en oncología, sino en otras patologías, también les ayuda a determinar mejor el diagnóstico. Y lo otro, esto de las 6 biopsias es muy, muy, muy importante, tanto en esófago como en gástrico. Así que acuérdense en gástrico, cuando tengan una úlcera,
o a una lesión sospechosa, tienen que tomar este número de biopsias. Ahora, ustedes que ya lo saben, hagan la evaluación cuando vean los reportes de patología de las biopsias que hacen los endoscopistas y se van a dar cuenta quién sí toma el número de biopsias adecuada y quién no, porque eso ya les va a ir diciendo quién en realidad tiene en la mente cómo debe ser el protocolo de un paciente con una lesión sospechosa, porque esto, si se dan cuenta, nos puede elevar la sensibilidad del estudio hasta casi un 98 99%. Ok. Bueno, muy buena clase, Alemán. Continuemos. Ahorita espero. Si tiene alguna otra duda, lo dejamos al final ya para tratar de terminar hoy. Sí, doctor. Aquí me quedé. Bueno, ¿en qué sitios del cáncer de esófago? Digo, ¿en qué sitios encontramos el cáncer de esófago? Bueno, pues el carcinoma de células escamosas lo vamos a encontrar principalmente en los tercios superior y medio, ¿no? En lo que se considera, lo que se llama el cáncer esofágico, el esófago cervical, el esófago torácico superior y el esófago torácico medio. Mientras que el carcinoma lo vamos a encontrar ya cerca de la unión gastroesofágica, que es lo que se divide como el esófago torácico inferior. Y en la unión gastroesofágica. ¿Por qué es importante esto? Bueno, la endoscopía nos tiene que servir para, sobre todo en los adenocarcinomas, para realizar la clasificación de Siewert. Esta clasificación nos va a decir cómo vamos a tratar este cáncer y está basada en la localización de la lesión respecto a la unión esófago-gástrica. Entonces, por ejemplo, el tipo 1 va a ser el que está arriba de la unión esofagogástrica de 5 a 1 centímetros por encima. El tipo 2 va a ser el que está abajo de la unión, de 1 centímetro a 2 centímetros por debajo, mientras que el tipo 3 va a ser desde 2 centímetros hasta 5 centímetros abajo de la unión gastroesofágica. Y bueno, gracias a esto, pues ya decidimos el tratamiento, ¿no? Un cáncer de esófago que tiene una clasificación de Siewert de tipo 1 va a ser tratado como un cáncer de esófago. Uno que sea tipo 3 lo vamos a tratar como un cáncer gástrico. Y donde hay controversia todavía es en el tipo 2. Ahí es donde todavía no se sabe bien cuál es la mejor manera de manejarlo. Y bueno, en cuanto a la OMS, pues la OMS nos da una clasificación para los cánceres esofágicos, aquí nomás para que sepan que pues existen dentro de los tumores epiteliales, que obviamente van a ser los más comunes. Está el carcinoma de células escamosas, como dijimos, y el adenocarcinoma, pero puede haber otros tipos de tumores no epiteliales, como el leiomiosarcoma, también puede aparecer linfomas, entonces pues bueno, pues nomás para saberlo, ¿verdad? Dentro de estos, pues puede haber otros tipos de tumores en el esófago. Bueno, las vías de diseminación. Esto es lo que le da su letalidad al cáncer de esófago. La vía de diseminación va a ser, el esófago al ser un órgano que está en contacto con pues una gran cantidad de estructuras, pues a través de una extensión directa, puede, como está en una zona directa, una extensión directa, pues puede extenderse a través de esta manera. Y también la vía linfática es muy importante, es otra vía de diseminación muy importante. Aquí vamos a ver que, dependiendo de su localización, pues nos va a dar este porcentaje de extensión linfática. Por ejemplo, el que está más cerca de la región cervical, pues nos va a dar este porcentaje de extensión linfática, el que está en el esófago medio, estos porcentajes, y el que está en el esófago inferior, estos porcentajes, ¿no? Y, bueno, el que está localizado en la región cervical, pues nos va a dar diseminación a ganglios supraclaviculares y yugulares. El torácico en un 40% nos va a dar extensión a ganglios mediastinales, periesofágicos, periaórticos, pericardiales y celíacos. Y el abdominal es el que nos va a marcar en un 50% los ganglios del tronco celíaco y perigástricos. Y la otra vía es la hematógena, que
hasta un 25 a 30% de los pacientes ya tienen extensión por vía hematógena al momento del diagnóstico. Los órganos más afectados, el hígado en un 32%, el pulmón en un 21%, huesos en un 9%, la pleura más o menos en la misma cantidad que el pulmón, el riñón un 2%, las glándulas adrenales me parece que también, y síndrome y sistema nervioso central, pues también es un 2%. También tomar en cuenta que el carcinoma de células escamosas tiende a propagarse más hacia pulmón, mientras que el adenocarcinoma pues tiende a hacer sus metástasis más hacia hígado, peritoneo y glándulas adrenales, ¿no? Y en general, ¿eh? Ya sin decir adenocarcinoma o carcinoma de células escamosas, aquí están los lugares hacia donde más se extiende, ¿no? Ganglios linfáticos va a ser el principal lugar, un 73%, seguido de pulmón, posteriormente el hígado, luego las adrenales, y ya, pues, ya así va disminuyendo, ¿no? La incidencia. Bueno, en cuanto a su estratificación, la ecografía endoscópica es el método preferido, como dijo el doctor, para la estratificación locorregional. En el tumor esofágico torácico, en cero por encima de la carina, está indicada la broncoscopía. Pues sí, ¿va? Porque puede haberse extendido ya adentro de la tráquea, de la laringe. La evaluación de metástasis a distancia debe incluir la tomografía computarizada, TAC, con contraste de cuello, tórax y abdomen. Y bueno, aquí hay algo muy interesante con la PET, ¿no? Con el PET scan, son mucho más sensibles que la tomografía. 20% de los pacientes con TAC negativas van a verse lesiones en el PET scan. Y algo interesante del PET scan es que, bueno, también el tomar tomografías cerebrales, pues no se considera necesario, ¿no? No, de una manera rutinaria, pues no es necesario, pero ya vimos que es una incidencia baja. Mientras, en el PET scan, lo que les quería decir es que se recomienda tomarlo a candidatos a cirugía, porque se ha descubierto que candidatos a cirugía, al realizarse el PET scan, hasta un 15% tienen metástasis, ¿no? Entonces, pues ya cambia completamente el plan de tratamiento. También es una buena forma el PET scan de valorar la enfermedad a distancia, ¿no? Y la respuesta a quimioterapia inducida, a la inducción con quimioterapia. Esto es un campo muy interesante porque se ha visto que pacientes a los que tú les das quimioterapia y muestran una respuesta, van a tener una respuesta a través del PET scan, o medida por el PET scan, van a tener una mejor sobrevida que pacientes que no. Entonces, pues es una buena forma, ¿no? Utilizar el PET scan si está disponible para poder clasificar a estos pacientes, ¿no? Para seleccionarlos, ya sea para darles ahorita vamos a ver los tipos de tratamiento, pero ya sea para meterlos a un protocolo que se llama CROSS, o para darles una quimiorradiación definitiva, es decir, ya no los vas a operar porque no les puedes ofrecer un mayor beneficio. Ahorita que veamos el tratamiento ya nos vamos más a fondo a eso. Y bueno, esta es la clasificación del tumor, es muy similar a lo que ya conocemos, ¿no? Primero la clasificación T, el tumor primario, tenemos que ver su extensión, la profundidad de y dependiendo de esto, pues lo vamos clasificando, el si hay o no ganglios positivos, si hay o no metástasis, el grado histológico y pues también la localización, ¿no? En base a todo esto, pues vamos a clasificar el tumor. Aquí, en cuanto a la clasificación del T, está primero, pues obviamente el tumor in situ, ya posteriormente el T1A, que es donde vamos a tener que esté infiltrando la mucosa solamente. T1B ya abarca la submucosa. T2, pues ya estamos hablando de que llega a la muscular. El T3 abarca más de la muscular, a los tejidos posteriores al músculo. El T4A ya hay una infiltración a órganos, pero bueno, son órganos aún resecables. Y finalmente el T4B, ¿no? Es ya cuando ya hay una infiltración a órganos adyacentes, pero no resecables, como por la aorta, ¿no? O sea, ya no la puedes quitar.
Entonces, esa es parte de la clasificación. Aquí la he ilustrado también, pues no hay ganglios o sí hay ganglios. Y la presencia o no de metástasis, ¿no? Aquí también otra forma aquí de verlo. Bueno, aquí aparte ya una vez que ya tienes esto, pues ya también se estadifica dependiendo de los ganglios. Esto es algo más que hacen, eso es algo que hacen un poquito más los cirujanos. Y bueno, también tomar en cuenta que lamentablemente, pues muchos pacientes ya tienen invasión ganglionar desde un estadio T1, un 10%, T2 se va incrementando la invasión ganglionar, T3 se va incrementando, hasta T4, que pues prácticamente todos los pacientes la presentan. Y ya en base a esto, pues vas a estratificar, ¿no? Ya estadificas al paciente, si está en estadio 0, 1, 2A, 2B, 3, 4A o 4B. Algo también importante es que hay que pedir biomarcadores. Ahorita los biomarcadores, pues conforme ya hay terapias, terapias blanco, terapias, inmunoterapia, pues están tomando más importancia, de manera que pues ya pedir, por ejemplo, HER2, va a ser muy importante para ver las opciones que tiene el paciente, ¿no? O PDL1. Y bueno, ya en cuanto al tratamiento, el tratamiento del cáncer esofágico es balancear entre la morbilidad y la cura. La principal causa de molestias antes del tratamiento del paciente, pues son dadas por el tumor mismo. Y lo que más va a afectar la calidad de vida del paciente después del tratamiento, pues son los efectos secundarios del tratamiento. Como vamos a ver, la cirugía, la esofagectomía, es una cirugía muy, pues muy cruenta, a pesar de que los cirujanos ido mejorándola a través del tiempo. Es una cirugía muy cruenta con alta morbilidad y la calidad de vida del paciente no regresa a la normalidad hasta casi 2 años después de haberse realizado la cirugía. Y esto pues ha hecho que sea pues un poco complejo el tratamiento del cáncer de esófago, porque pues vamos a balancear esas 3 opciones. La opción de la cirugía, la opción de la quimioterapia y la opción de la radioterapia, y van a ver cómo se puede combinar dependiendo del caso del paciente. Por lo primero, tu objetivo es la supervivencia global del paciente. Evitar la recurrencia local, que pues es muy alta obviamente, y principalmente mantener la calidad de vida del paciente. La cirugía sigue siendo la piedra angular. Cuando el paciente está en una etapa, depende de su etapa clínica, pues lo principal es tratar de sacar el tumor de manera quirúrgica. Para esto tenemos que ver si es resecable o irresecable, si es operable. Bueno, ok. Una vez que el tumor se opera, pues lo que se busca, pues es una resección radical, que es lo que se llama un R0. Es cuando el tumor, pues no, ya ves cuando resecas y ya no, no dejas rastro del tumor. O R1, ¿verdad? Que es cuando es cuando quedan células, pero de forma microscópica. Y bueno, pues en el R2 es cuando quedan enfermedades macroscópicas en el sitio de corte. Y pues dependiendo de eso, pues es lo que sigue. Ahorita vamos a ver en cuanto a la quimioterapia, cómo eso nos puede ayudar, ¿no? Lo que se llama la quimioterapia neoadyuvante. Tratar de que cuando se realice la cirugía, pues obtengamos un R0, ¿no? Y no se queden células tumorales en el lugar del corte. Bueno, la quimioterapia pues la podemos dividir en neoadyuvante, perioperatoria, adyuvante. Y bueno, pues como dijimos ahorita, pues va a estar muy en relación con si se va a operar al paciente o no se va a operar al paciente. La radioterapia es la otra piedra angular del tratamiento. Y de hecho, como vamos a ver ahorita, pues se ha visto que es mejor una combinación de quimioterapia y radioterapia, les va mejor a los pacientes, que solamente dando alguna de estas dos. Bueno, básicamente vamos a resumiendo, sería en etapas tempranas, si se opera al paciente, se hace una disección ganglionar, más quimioterapia, con o sin radioterapia. Si es una etapa localmente avanzada, actualmente lo que se prefiere es la quimioterapia más radioterapia.
Y si es metastásico, pues una quimioterapia, solamente pues un tratamiento paliativo. Sin embargo, bueno, aquí en esta está un poquito más actualizado esta división. Aquí vemos que, por ejemplo, si es sin importar si sea adenocarcinoma o no, si está en un estadio temprano, T1, T2, no hay metástasis, no hay ganglios, resección, endoscópica o por cirugía. Si está localmente avanzado, si hay ganglios, pero no hay metástasis, entonces sí, dependiendo si es carcinoma de células escamosas, pues ya le damos quimioterapia definitiva, que es en la que no vas a operar a menos que tenga una recurrencia o una persistencia del tumor, o quimioterapia neoadyuvante. En ese caso se da esa quimioterapia neoadyuvante y ya se pasa al paciente a cirugía. Si es adenocarcinoma, lo mismo, das una quimioterapia neoadyuvante y se pasa al paciente a cirugía, o pues ahorita la controversia es es entre la quimioterapia, solamente quimioterapia neoadyuvante o perioperatoria, contra la quimio-radioterapia. Y ambos casos, pues después, esto es previo a la cirugía. Obviamente, si el paciente tiene una metástasis, ahí se terminó, ¿no? Ya solamente se da tratamiento sistémico. En cuanto a tratamiento quirúrgico, no tengo mucho que decir, obviamente, porque pues no es nuestra área. El abordaje es transtorácico, transhiatal, la anastomosis cervical, torácica. Los cirujanos traen un rollo ahí entre cuál es la mejor manera de operar a los pacientes, si de forma abierta, híbrida, mínimamente invasiva. Actualmente la mínimamente invasiva es la que tiene mejoría. Sin embargo, el tratamiento quirúrgico, lo que les comenté, da una gran morbilidad. Por eso es importante tomar esto en cuenta para decidir si pues si el paciente no mejor se le pasa a un tratamiento definitivo, y incluso no depende, digo, en estos estados avanzados pues ya prescindimos de la cirugía. También la cirugía, si presenta fuga, la anastomosis que ellos realizan, la supervivencia del paciente nunca regresa a la normalidad. Y bueno, nosotros como internistas pues tenemos que ver los criterios de irresecabilidad. Por ejemplo, tenemos que conocer los tumores, pues ya son T4B, la afectación a corazón y grandes vasos, a tráquea, invasión a órganos, la presencia de metástasis, pues ya tenemos que considerarlos como todos estos casos como irresecables, o ganglios linfáticos supraclaviculares también. Por eso era lo que comentaba el doctor, la importancia del ultrasonido endoscópico. Los criterios de inoperabilidad, ¿eh? Pues detectar pacientes que tengan una baja reserva cardiopulmonar, un pobre estado funcional, desnutrición grave o una expectativa de vida menor a 3 meses, pues también no los vas a operar. Y bueno, aquí es donde entran los avances, ¿no? En la quimioterapia. La quimioterapia neoadyuvante es la que vamos a dar antes de cualquier tratamiento. Los vamos a dar en los tumores que son T2 o más, o con presencia de ganglios positivos. Bueno, va a mejorar la disfagia, mejora el estado nutricional del paciente, incrementa la posibilidad de que después de la operación, esto se la damos tomando en cuenta que lo vamos a operar después, la posibilidad de que haya un R0, trata la enfermedad micrometastásica si tuviera el paciente, disminuye el riesgo de recurrencia, y bueno, pues actualmente se recomienda paclitaxel y carboplatino, o el esquema Folfox, aunque también las guías de la NCCN pues lo recomiendan para la quimioterapia neoadyuvante. La quimioterapia perioperatoria también hay un rollo muy interesante, porque desde el estudio MAGIC, que fue ahí en los años 2000, se vio que sí mejoraba, ¿no? La sobrevida, el darles un triple esquema a los pacientes con epirubicina, cisplatino, fluorouracilo, de manera perioperatoria, pero posteriormente sale otro estudio donde se ve que el esquema SF o SX, que es epirubicina, oxiplatino y capecitabina, pues también bueno, nos daba la misma ventaja, pero con menor toxicidad, ¿no? Y luego llega un parteaguas, que es el estudio FLOT, en el que vemos que la combinación de docetaxel, leucoborina, oxaliplatino y 5-fluoracilo
pues nos da una mucho mejor supervivencia. Este esquema es con 4 ciclos preoperatorios y 4 posoperatorios de 2 semanas. Se hizo la comparación en este estudio en el que se vio que la supervivencia pues era de 50 meses contra 35 meses en el FLOT contra el SF, la supervivencia a 3 años 57 contra 48%, y las complicaciones preoperatorias pues ahí más o menos andaban dando, ¿no? No había tanta diferencia. Pero pues eso volvió al FLOT el esquema preferido para la quimioterapia perioperatoria. En cuanto a la quimiorradioterapia neoadyuvante, el régimen CROSS, el estudio CROSS vino también a hacer un parteaguas en el tratamiento del cáncer de esófago, porque se vio que si lo juntabas la quimioterapia con la radioterapia de manera neoadyuvante, había una mejor supervivencia que solamente con la cirugía. Esto es debido, se explica en gran parte porque el cáncer, el carcinoma epidermoide responde muy bien a la radioterapia, cosa que el adenocarcinoma no responde tan bien a esta. Hay una marcada disminución de las metástasis a 2 años de la resección quirúrgica. Y bueno, quedan todavía estudios pendientes, ¿no? Sobre todo ahora que el FLOT está arrasando en cuanto a la quimioterapia, pues tratar de comparar FLOT solamente contra, FLOT solo contra CROSS. Y bueno, también tomar en cuenta que los pacientes que ya tenían ganglios positivos, pues no tuvieron beneficio. La quimioterapia postquirúrgica, pues es controversial. La NCCN recomienda capecitabina con oxiplatino. Y pues los resultados, es controversial porque los resultados se han tomado de los estudios con cáncer gástrico, no de cáncer esofágico per se, ¿no? Y la quimiorradioterapia definitiva, el recomendado sigue siendo el CROSS, es cuando son pacientes a los que pues no vas a operar, no solamente les das la quimiorradioterapia. El esquema FOLFOX y fluoracilo cisplatino también son efectivos, tienen el FOLFOX tiene menos efectos adversos. Para los carcinomas epidermoides cervicales, pacientes que no son aptos para operarse o que rechazan la cirugía, pues esta es una opción muy buena. Lamentablemente, pues está asociada a mayores recidivas, y en cuanto a la radioterapia, pues hay que tener cuidado con las dosis. La dosis recomendada es de 50.4 Grays. No hay beneficios a dosis mayores de 60 Grays. Pero hay que tomar en cuenta que dosis mayores de 55 Grays causan ya mucho daño en el esófago, sobre todo si estamos contemplando que estos pacientes pudieran ser candidatos a una esofaguectomía de rescate, que es decir, pues al haber una recidiva, pues haces una operación de rescate al paciente. También un comentario. De la cirugía, como les dije, todo se ha visto, los cirujanos han visto un chorro de cosas que pueden tratar de mejorar su área, tratar de evitar que sea, pues que cause tanta morbilidad la cirugía, pero lo que se ha comprobado que mejora la supervivencia del paciente es que se realice la cirugía en un centro donde haya una amplia experiencia en realizarla, y que el cirujano que lo opere tenga una amplia experiencia en realizar la esofaguectomía. Eso es lo único que ha mostrado realmente una diferencia, sin importar la técnica que se utilice. Pues con algunas mejorías nomás en cuanto a la técnica mínimamente invasiva. Bueno, en cuanto a tratamiento paliativo, esto es para los pacientes que ya solamente vamos a dar paliación de primera línea. Me adelanté. La primera línea, bueno, pues está basada en platinos o fluoropirimidina. La fluoropirimidina puede ser capecitabina, que está reemplazando, como es vía oral, está reemplazando la infusión de 5-fluoracilo. Hay 2 esquemas que se utilizan mucho, el EOX, que es epirubicina, oxaliplatino y capecitabina, y el DCF, que es el docetaxel, cisplatino y 5-fluoracilo. El EOX pues es razonable que este esquema sea tan usado porque, pues bueno, el adenocarcinoma de esófago se ha visto que es muy parecido a cómo se comportan los carcinomas gástricos. Bueno, cuando veamos la clase esa de carcinoma gástrico lo vamos a ver, ¿no? Pero este esquema pues es tomado de ahí. Y bueno, el DCF es el que también se utiliza mucho, tiene mayor toxicidad, por lo que se recomiendan modificaciones. Es lo malo, los triples esquemas de quimioterapia dan mejor respuesta, pero tienen mayor toxicidad. Entonces, pues hay que tener cuidado con pacientes que a ver si el paciente lo puede tolerar. El esquema FOLFOX tiene menor toxicidad, es 5-fluoracilo más oxiplatino con o sin
leucovorina. La leucovorina a veces ahí no está tan disponible. Y bueno, en cuanto a la terapia blanco, el adenocarcinoma, que es importantísimo desde que se toma la biopsia, ver si expresa HER, porque desde primera línea les puedes dar trastuzumab. Eso la das en la quimioterapia con fluoropirimidina o cisplatino. Y si expresa PDL1 con un CPS mayor a 5, en ese caso, pues podemos darles el nivolumab, más una quimioterapia con fluoropirimidina y oxaliplatino. Y si es la expresión mayor de 10, en ese caso, pues bueno, es el nivolumab y lo podemos dar ya sea con, básicamente lo mismo que arriba, nomás con oxaliplatino o cisplatino. Ya de segunda línea son los taxanos, el idiotecan, el esquema Folfiri, que es con idiotecan, es el recomendado por las guías. La supervivencia va a ser en estos pacientes menor a un año. El ramurizumab también se ha visto como agente único combinado con paclitaxel, con una mejoría en la supervivencia, ¿no? Modesta, pero pues ahí está. Así es como nos lo describen las guías, el tratamiento de primera línea. Estos son los estudios que han sido los parteaguas, ¿no? En cáncer de esófago, el MAGIC que les comenté. En cuanto a la quimioterapia neoadyuvante, el CROSS es el que vino aquí también a revolucionar. Y bueno, pues, en el futuro, los blancos de tratamiento potenciales, pues van a, pues hay varios, ¿verdad? Hay varias opciones. Aquí en rojo son los que ya se han intentado y no tuvieron éxito. Ya se han intentado varios, no hubo éxito en mejorarlo. Pues, ¿por qué? Porque hay una gran heterogeneidad entre, ya sea tanto en el carcinoma de células escamosas como en el adenocarcinoma. Los en amarillos están estudiando, aquí está un poquito atrasado, el nivolumab, como ya les dije, y el pembrolizumab. Esos ya se demostró que sí hay una mejoría en la sobrevida. Y pues ya comprobados, ¿va? El ramurizumab y el trastuzumab. Pacientes con múltiples comorbilidades, pues a evitar tratar regímenes que no contengan con epirubicina o cetaxel, porque pues el beneficio que nos da, pues la toxicidad nos lo quita. La calidad de vida, pues en los regímenes que no contienen epirubicina o cetaxel, pues se ve un poquito mejorada. Siempre hay que monitorizar a estos pacientes, una BH, recuento con recuento diferencial y de plaquetas, un día antes del ciclo de tratamiento, pruebas de función hepática, una vez por ciclo, el día 1 antes del ciclo de tratamiento. La neurotoxicidad, pues estamos hablando de platinos, pues va también, hay que estarla monitorizando. La audición antes de cada dosis de cisplatino, muy importante. La audiometría si está clínicamente indicada. Monitorizar la dosis acumulativa de pirubicina. Les dije, pues sí causa, la pirubicina es el problema, ¿no? Nos mejora la respuesta, pero pues tiene efecto de estos efectos secundarios, ¿no? Hay que reevaluar la FEBI periódicamente. Y la mielotoxicidad también es una posibilidad. Hay que, en este caso, hay que suspender la epirubicina cuando las plaquetas sean menores de 100,000, disminuir la dosis un 25% para el siguiente ciclo. Disfunción renal, pues también puede darse, ¿verdad? Con el cisplatino. Mucositis o diarrea, hay que suspender el fluoracilo hasta que se haya resuelto y volver a reiniciarla. De persistir, pues reiniciar con una dosis más baja. Solamente cuando nos da una diarrea o mucositis muy severas. La neurotoxicidad, igualmente, ¿no? Todo lo que está relacionado, todo lo que estamos usando con platinos, pues nos la puede generar. Si es leve, pues puede continuar con la dosis completa. Las eritrosidistesias palmoplantares, hay que suspender el fluoracilo durante una semana y ya se reinicia, ¿no? Con una dosis de 150 miligramos por metro cuadrado por día. La prognosis, lamentablemente, pues como les dije, estamos estacionados en un 19.2% aproximadamente para a 5 años. Esto, si ya vamos más específicos, pues es un poquito mejor si lo encontramos localizado, que va a ser la minoría de los casos, ¿verdad? Ya si es localmente, si está localmente avanzado o ya hay metástasis, pues vamos a tener que esta sobrevida pues va siendo cada vez menor a 5 años. En conclusión, si hay metástasis, no se opera. Si es un T1 y si no tiene ganglios, una resección endoscópica. Si es más de T mayor o igual a T2 o tiene ganglios positivos, quimioradioterapia neoadyuvante más cirugía, el estudio CROSS.
o el esquema Cross. La cirugía estándar es la esofarectomía tipo Ivor-Lewis, que es la no invasiva. Y pues si sobreexpresa HER2, hay que dar trastuzumab. Y pues sería todo. Muy buena clase, Alemán. Doctores, dudas, preguntas. Ok, entonces es muy importante este tema porque van a ver que varios de los factores de riesgo se repiten en cáncer gástrico, comparten cuestiones de tratamiento y diagnóstico, obviamente tienen sus particularidades, sobre todo en los factores de riesgo y entre la diferencia entre carcinoma epidermoide y adenocarcinoma. Ahora, para ustedes, la cuestión de los tratamientos, en general, con que sepan que las drogas más utilizadas son platinos, fluoropirimidinas, taxanos. Y en algunas ocasiones utilizamos la epirubicina. En la vida real es raro que le demos un triplete, o sea, tres drogas de quimioterapia a un paciente, porque en nuestro país generalmente los pacientes tanto de esófago como de cáncer gástrico llegan muy deteriorados a la consulta, llegan con enfermedades avanzadas y desnutrición. Sobre todo la desnutrición es la que nos afecta la probabilidad de que toleren adecuadamente un tratamiento. Por lo tanto, es difícil que podamos otorgarle un tratamiento como está en algunas ocasiones normado en las guías, pero sí hemos tenido casos, pacientes que han respondido adecuadamente, pero lo reservamos para pacientes jóvenes que no tengan comorbilidades y que estén en buen estado funcional. Los demás solo damos triplete y la cuestión de la cirugía es muy, muy difícil. Yo en 3 años que tengo aquí en el IMSS de Ciudad Obregón, jamás me han operado un esófago. La mayoría es verdad porque llegan en enfermedad avanzada, pero los otros han sido por comorbilidades o por el riesgo quirúrgico. Entonces, para ustedes, cuando van a hacer una valoración preoperatoria, en realidad también tienen que tomar en cuenta la cirugía. Por eso siempre que hacen la valoración preoperatoria tienen que ponerse a leer un poco sobre qué cirugía van a hacer, en qué consiste esa cirugía, qué van a cortar, qué van a pegar, qué van a movilizar. En el caso de esófago, obviamente es cortar el esófago, subir el estómago, pegarlo con el resto del tubo digestivo, con el pedazo que queda en la parte superior. Y obviamente tiene muchos riesgos, mediastinitis, sangrado, fístulas. Y la respuesta inflamatoria sistémica que hacen los pacientes después de este procedimiento es grande porque en algunos casos se tiene que hacer un abordaje torácico y abdominal dependiendo de la localización del tumor. Algunas veces si está abajo ese esófago inferior se puede hacer solo abdominal. Si es esófago superior o medio superior se puede hacer torácica, pero en algunos casos dependiendo de la extensión se tiene que abrir los dos sitios. Y obviamente eso aumenta todavía más el riesgo quirúrgico del paciente y las complicaciones. ¿Ok?